La víspera del Día de la Madre, mi hijo no me llamó. Ni siquiera escribió mamá. Solo me mandó esto. Brunch a la 1, si puede venir. Como si invitara a la señora de la limpieza. Como si yo ya no fuera su madre. Estuve varios minutos mirando esas pocas palabras. Las releí. No había un mamá, no había un te esperamos con cariño. Solo una invitación vaga, como quien recuerda a última hora a una conocida lejana. Me quedé en silencio, no por sorpresa, sino por la punzada que uno siente en el estómago cuando se da cuenta de que ya no es parte del centro. Aún así, fui. Me vestí con el vestido color lavanda que siempre me sienta bien, el mismo que llevé el día de la graduación de Andrew, cuando me abrazó entre lágrimas. Hice mi tarta de limón, esa receta antigua, con leche condensada y ralladura fresca, que siempre le encantó desde pequeño. Pensé ingenuamente que ese gesto aún podría decir algo. Llegué puntual, ni un minuto antes ni uno después. La casa estaba llena de coches de lujo y la música suave salía desde el patio. Me recibió un camarero con guantes blancos y por un segundo pensé que me había equivocado de lugar. Pero no, allí estaba Melissa, mi nuera, espléndida en un vestido color marfil, saludando como si fuera la reina de la tarde. Y junto a ella, su madre, la señora Gloria, conocida por su perfume caro y sus opiniones cortantes. Ambas parecían brillar bajo el sol de mayo. Yo llevaba mi tarta en un molde de cerámica, envuelta con un pañito de lino. Nadie se fijó. Nadie preguntó qué traía. Melissa me saludó con un beso al aire. Andrew me dijo un escueto «Hola, mamá», y siguió hablando con unos hombres de traje. Me sentaron al final de la mesa, al lado de un florero de plástico y dos tías de Gloria que ni siquiera sabían mi nombre. Nadie me preguntó cómo estaba. Ni siquiera Lisa, mi nieta, que jugaba con su móvil sin levantar la vista. El almuerzo fue largo, lleno de brindis, de risas elegantes, de platos servidos por camareros uniformados. Yo no decía nada, comía despacio. Sentía cómo la garganta se me cerraba, no por la comida, sino por lo invisible que me sentía. Y entonces llegó el momento de los regalos. Andrew se levantó, pidió silencio con una sonrisa y anunció: «Queremos agradecer a la mujer que nos ha enseñado tanto sobre la elegancia y la fuerza». Todos aplaudieron, y se acercó a Gloria. Le entregaron una caja azul con un lazo dorado. Dentro, un collar de esmeraldas. $200,000. Luego, Melissa le tendió un sobre. «Y estos son los billetes para el crucero por el Caribe que tanto soñabas». La señora Gloria lloró. Todos se pusieron de pie para abrazarla. Yo me quedé sentada, con las manos en el regazo, mirando mi trozo de servilleta arrugada. Luego, casi como un trámite, Andrew se volvió hacia mí. «Ah, y para mamá. Un ramo de flores artificiales. Y una tarjeta regalo del supermercado. ¿Qué haría usted si el hijo que crió con todo su amor un día le hiciera sentir como una extraña en su propia familia? Si esta historia le tocó el corazón, suscríbase para no perderse lo que viene, porque a veces la mujer olvidada es la que guarda el secreto más poderoso. No dije nada. Sonreí, porque una madre, incluso cuando sangra por dentro, sabe poner buena cara. Pero dentro de mí, algo se rompió. No por el dinero, ni por el collar, sino por esa mirada de «cumplimos contigo» que sentí en los ojos de mi hijo. ¿En qué momento dejé de ser la mujer que lo cuidó entre fiebres, que trabajó turnos dobles para pagar su primer ordenador? ¿En qué instante exacto pasé de ser mamá a ser una invitada más? Vi cómo Gloria mostraba su collar con orgullo, cómo Melissa la abrazaba, cómo todos se acercaban a tomarse fotos con ella. Nadie se acercó a mí. Nadie preguntó por mi tarta de limón, que seguía intacta sobre la mesa auxiliar, fría, como mi corazón esa tarde. Alguien me ofreció más champán. Dije que no. Ya tenía suficiente amargura sin burbujas. Pensé en irme.
Pero no quería hacer una escena, así que me quedé, como un jarrón más, como esas flores de plástico que me regalaron, aparentes, pero sin aroma. Cuando terminó todo, tomé mi molde, aún lleno, y me fui, sin despedirme, porque nadie lo notaría. Al cruzar la calle, sentí el viento en la cara, y por primera vez en mucho tiempo no sentí nostalgia. Sentí claridad. No era que ya no me quisieran, era que ya no sabían cómo quererme, porque dejé que se olvidaran de quién soy. Y esa fue mi culpa, pero también mi despertar. No me fui por tristeza, me fui porque por fin entendí que merezco algo más que migajas disfrazadas de flores. Volví a casa caminando despacio. El vestido lavanda que había elegido con esmero esa mañana se me pegaba al cuerpo. Pero lo que realmente me pesaba no era la tela ni el calor. Era la flor. Una flor de plástico. Sin aroma, sin historia, sin alma. Como el gesto mismo de mi hijo. Un regalo de compromiso, no de cariño. Al entrar no encendí la luz. La casa estaba en silencio, como si también ella supiera que algo se había roto. Me dirigí a la cocina y me senté frente a la mesa. Dejé la flor sobre el mantel. Allí quedó, inmóvil, como un símbolo cruel de mi lugar en aquella celebración, una figura decorativa, prescindible, silenciada. Y entonces, como suele ocurrir cuando una herida se abre, mi mente empezó a caminar hacia atrás. Fui madre a los 28. Recuerdo la sala de partos, el olor a alcohol, las luces blancas y el silencio repentino que se rompió con el llanto de Andrew. Era pequeño, casi frágil, y sin embargo sentí que había nacido con todo el peso del mundo entre los brazos. A partir de ese día, dejé de pensar en mí. Mis días comenzaron a girar en torno a su fiebre, a sus deberes, a sus juguetes esparcidos por el suelo, cada pañal cambiado, cada noche en vela, cada vez que corría con él al centro de salud. Todo eso lo hice sin quejarme, porque lo amaba, porque era mi hijo. Hubo una madrugada en especial que nunca olvidé. Tenía 10 años cuando gritó desde la habitación: «Mamá, me duele la barriga». George estaba fuera del país. Yo no conducía, así que me puse un abrigo encima del camisón y lo llevé caminando al hospital, abrazado a mi cintura. Recuerdo las luces naranjas de la calle, el frío que se colaba por mis zapatos viejos y el miedo. Esperamos 7 horas. Me ofrecieron una silla dura de plástico y allí me quedé, mirando la puerta cerrada del quirófano. Cuando salió tenía una cicatriz en el abdomen y yo una más profunda en el alma, de esas que no se ven. Después vino la adolescencia, el rechazo, las miradas que evitaban las mías, los portazos. Pero yo seguía allí, al pie del cañón, preparando su merienda, doblando su ropa, escuchando cómo me decía: «No necesito que me controles». Y yo no controlaba, solo cuidaba, sin saber que algún día me llamaría invasora. En la universidad quiso estudiar arquitectura. Yo le dije: «Si es tu sueño, lo vas a cumplir». Y lo cumplió, porque yo cumplí primero. Fregué suelos en oficinas de abogados. Cambié mi anillo de compromiso por el ordenador que pedía la carrera. Aprendí a estirar los fideos con mantequilla para cenar durante semanas. Lo que no sabía es que, años después, él me diría: «No exageres, mamá, eso lo hacen todas». Cuando su primer negocio quebró, ya no estaba George, y la casa donde criamos a nuestros hijos, esa casa que olía a galletas en Navidad y a jabón en primavera, la puse como garantía. Mi hogar, por su futuro. Recuerdo una reunión con el banco. El gerente me dijo: «Señora Whitmore, usted no está obligada a esto». Y yo respondí: «Es mi hijo. Todo lo que tengo es para él». Y así fue, hasta que dejó de mirarme a los ojos. Pagué la boda. No lo hice por Melissa. Lo hice por Andrew, para que él no se sintiera menos que otros. El vestido de ella costaba más que mi coche. El catering era francés.
El viaje a la Toscana fue un detalle que quisieron tener con ellos mismos. Y yo comí sola en una mesa alejada porque el protocolo decía que la familia de la novia iba delante. Hace unos días volví al despacho de George. Olía a madera y a tinta seca. Sus carpetas seguían allí, etiquetadas con su letra pequeña y ordenada. Me senté, tomé una libreta y empecé a revisar, factura por factura, transferencia por transferencia, cheque tras cheque. Reuní todo lo que había dado, todo lo que nunca me devolvieron, todo lo que nadie mencionó nunca. Al final sumé $3,000. 8 millones invertidos en una historia que hoy me saca de escena, con un simple mensaje por móvil. Brunch a la 1, si puede venir. Volví a la cocina. La flor seguía allí, igual de plástica, igual de vacía. Pasé un dedo por los pétalos. Pensé, así me ven. Bonita, decorativa, pero sin alma. Una madre trofeo que se guarda en el estante. Yo fui su madre. Fui su enfermera durante las noches de fiebre. Su chofer cuando llovía. Su consejera sin título. Fui la voz que le dijo, tú puedes, cuando el mundo se burlaba de él. Y ahora, ni siquiera soy digna de un lugar en su mesa. Hay dolores que no se gritan. Se cargan. Como se carga una bolsa de agua caliente en el pecho, que no quema por fuera, pero ahoga por dentro. Esa noche no lloré. Me hice un té. Corté una rebanada de la tarta de limón que había hecho para la fiesta. Y por primera vez me la comí yo sola. Y descubrí algo. Todavía sé cuidar. Y esta vez me voy a cuidar a mí. No, no estoy hablando de castigo, ni de drama. Hablo de algo más profundo, de respeto, del que viene desde dentro. Porque si yo no me miro con dignidad, nadie lo hará por mí. No me fui porque me echaron. Me fui porque entendí que merezco un lugar donde me vean. Y no solo me usen. La mañana siguiente me desperté antes que el sol. No porque hubiera dormido bien. En realidad, no dormí. Solo cerré los ojos y dejé que la noche pasara sobre mí. Pero en algún punto, entre el zumbido del silencio y el tic-tac del reloj, algo dentro de mí cambió. No era rabia, era algo más frío, más estable. Como si la niebla finalmente se hubiera despejado. Puse agua a hervir para el café. La cocina olía a lo de siempre, madera vieja, pan del día anterior. Pero esa mañana algo era distinto. Me senté a la mesa con la espalda recta y saqué del cajón de los manteles una libreta olvidada. Tenía la tapa un poco doblada y manchas de aceite en la esquina. Pero ese día se convirtió en mi mapa. En la portada escribí una sola palabra con trazo firme. Liberación. Y en la primera página sin titubeo. A partir de hoy no le debo nada a nadie. Después del café respiré hondo. Tomé el teléfono fijo. Las teclas sonaban distinto, como si cada número marcara un año de mi vida entregado en silencio. Y marqué un número que conocía de memoria, aunque hacía años no usaba. El de Whittaker, abogado de confianza de George. Un hombre serio, leal, que nunca hablaba más de la cuenta. Margaret respondió con voz sorprendida. Qué alegría escucharla. No lo saludé con rodeos. Quiero vender mi parte de la empresa. En silencio, sin que Andrew lo sepa. Ni él ni nadie, solo usted y yo. Un silencio profundo se abrió al otro lado de la línea. Casi podía escucharlo tragar saliva. ¿Está completamente segura, señora Whitmore? Estoy viva, señor Whittaker, y eso, por ahora, es lo único seguro. Así empezó mi retiro. No del mundo, sino de la deuda emocional en la que me habían hundido durante décadas. No hice anuncios. No llamé a nadie para explicar mis decisiones. No escribí mensajes pasivo-agresivos. Solo comencé a cerrar grifos. Esos grifos invisibles por los que se me escapaba la energía, el respeto, la dignidad. El primero, Daniel, mi yerno.
Desde hace 5 años alquilaba un terreno de mi propiedad, un campo hermoso cerca del mar, donde plantaba aguacates. Pagaba una miseria. Es familia, decían. Y mientras él cerraba contratos con supermercados y se compraba un todoterreno, yo ni sabía cuántas hectáreas realmente usaba. Llamé a la empresa de administración. Pedí terminar el contrato. Sin emoción, sin temblor en la voz. Cuando me dijeron que podría generar conflicto familiar, respondí: entonces pónganle el precio del mercado. No, mejor, el triple. Si lo quiere, que lo pague. Y si no, hay muchos más esperando. Colgué y respiré, como quien se quita un corsé que llevaba puesto demasiado tiempo. A Rachel no la llamé. Le escribí a mano, con mi letra pausada, redonda, que ella conocía desde la infancia. No puse ni una sola palabra de reproche, solo hechos. Querida Rachel, a partir del 1 de junio dejaré de requerir tus servicios contables. Agradezco tu apoyo, pero he decidido contratar asesoría externa, esta vez profesional y sin lazos afectivos. Lo firmé simplemente. Mamá, sin adornos, sin excusas, sin rencor, solo decisión. Y así, en menos de 7 días, dejé de ser el cajero automático emocional de una familia que solo me necesitaba para resolver, para pagar, para sonreír en silencio, para no molestar. No levanté la voz, no discutí, porque el respeto no se impone, se practica. Y el mío, ese día, empezó con un basta. Unos días después, Whittaker volvió a llamarme. Tenía una oferta concreta. Un fondo suizo, silencioso, estable. Querían comprar mi 40%. Le dije que negociara como si yo fuera su madre. Y luego le aclaré algo que tal vez no esperaba. Cuando se firme, quiero una sola condición: que no aparezca mi nombre en el anuncio. Tampoco lo pedí cuando pasaba noches sin dormir curando fiebre. No lo necesito ahora. Esa noche volví a la libreta. Abrí en la misma página y escribí, en voz baja mientras lo hacía. No soy cruel. Solo aprendí a dejar de premiar la ingratitud. Me sentí extrañamente ligera, como si las piedras en el pecho comenzaran a volverse polvo. Unos días después, bajé a la cocina y vi la flor de plástico. Seguía en el mismo lugar, pero ya no era símbolo de humillación. Era testigo de todo lo que había permitido y de todo lo que, por fin, había dejado de permitir. La tomé con delicadeza. Salí al jardín y la enterré junto al limonero, ese que Andrew ayudó a plantar cuando tenía 5 años. No como quien sepulta un recuerdo, sino como quien honra una etapa que terminó. Mis manos se llenaron de tierra, y al mirarlas me detuve. Pensé, estas manos que cuidaron, cocinaron, curaron, limpiaron lágrimas, ahora están construyendo mi nuevo hogar. Dentro de mí, no hablé con nadie durante semanas. Dejé de contestar llamadas. No porque guardara rencor, sino porque, por primera vez en muchos años, no tenía nada que explicar. Me volví invisible, sí. Pero era una invisibilidad elegida. Ya no necesitaba que me miraran. Necesitaba mirarme yo, sin roles, sin disfraces, sin nombres prestados. Solo yo. Una tarde, al archivar los documentos de la venta, encontré una nota de George. Estaba pegada en el interior de la caja fuerte. Era su letra temblorosa, torpe, como en los últimos meses. Decía: si alguna vez dudas de tu fuerza, recuerda todo lo que has hecho en silencio. Me senté en el suelo y le hablé, con lágrimas tranquilas. George, lo he hecho. He soltado. Y por fin me he recuperado a mí misma. Cerré la libreta. La guardé bajo llave. Y me prometí no abrirla otra vez, hasta que cumpla lo que ahora empieza. No empezar por nadie, solo por mí. Ahora invertiré en mi paz. El día amaneció en calma.
Una calma espesa, densa, de esas que parecen hechas de algodón, pero esconden una tormenta dentro. Esa mañana la casa olía a café frío y a un silencio raro. Demasiado raro. No sabía aún que el respeto, ese hilo fino que había sostenido todo durante años, estaba por romperse. Y no con un grito, sino con un gesto. Volvía de una reunión breve con el abogado Whittaker. Habíamos repasado los últimos detalles de la venta. Firmas, cláusulas de confidencialidad, garantías de anonimato. Todo estaba en marcha. Y por primera vez en años me sentía dueña de mi destino. Pero al abrir la puerta de casa, algo no encajaba. El aire era distinto, más cargado, como si alguien hubiera estado respirando en él sin permiso. Me quité los zapatos con lentitud. Escuché. Y entonces lo noté. Un crujido sordo. El roce de papeles. Una presencia ajena. Caminé despacio hacia el despacho. La puerta estaba entreabierta, aunque yo la había dejado cerrada esa mañana. El corazón empezó a latirme fuerte. No por miedo, sino por esa sensación antigua de intuir que el límite había sido cruzado. Empujé la puerta, y allí estaba Melissa, mi nuera, erguida como si la oficina fuera suya, con la cara perfectamente maquillada y los dedos manchando mis papeles con su ambición. Tenía la libreta de notas abierta sobre la mesa. Mi libreta, la que uso para registrar mis decisiones. Esa donde escribí liberación. Margaret, dijo con una sonrisa que temblaba por dentro. No sabía que ya había regresado. No respondí. La miré, despacio, como quien intenta entender si lo que ve es real. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté finalmente. No grité. No acusé. Solo abrí la compuerta de mi paciencia con una pregunta sencilla. Ella dejó escapar una risa breve, nerviosa. Solo quería ayudarte, vi que había papeles importantes, y pensé que quizás te vendría bien una mano. Una mano. Una mano que no me preguntó. Una mano que se coló. Una mano que abría documentos sellados. En la mesa vi el membrete de Whittaker en Asociados. Una copia de un correo que solo podía haber obtenido desde mi ordenador. Y entonces supe. Había llamado a mi abogado. Se había hecho pasar por mi asistente. Había quebrado el último límite. ¿También revisaste mi bandeja de entrada?, pregunté con voz baja, dura como el mármol. No respondió, pero su rostro lo hizo. Bajó la vista por un instante. Luego la alzó, con ese tono dulce que siempre me sonó falso. Andrew está muy estresado, Margaret. Y tú estás tomando decisiones importantes, sin contar con nadie. Solo intentamos ayudarte. Ayudarme. Después de años de solo llamarme cuando necesitaban un cheque. Después de años sin una pregunta genuina sobre cómo me sentía. Ahora querían ayudarme. Melissa, yo no soy tu secretaria, ni tu cajero automático, ni tu enemiga. Soy la madre de tu marido. Y esta casa, estos papeles, estas decisiones, no te pertenecen. Se tensó, pero intentó salvar la imagen. No te lo tomes así. Esto no es personal. No. Tú no haces nada sin que sea personal, la interrumpí. Y cuando dejé de mantenerte, empezaste a temer por tu comodidad. Sus labios se fruncieron. Su rostro dejó de ser el de siempre. Ya no había sonrisas, solo frialdad. Margaret, no puedes hacer esto. Andrew no va a aceptar que destruyas lo que construimos. ¿Construimos?, reí por dentro. Tú no construiste nada. Solo llegaste cuando todo ya estaba hecho. Y empezaste a vaciar lo que otros llenamos con años de trabajo. En ese momento escuché pasos. Me giré. Y allí estaba Andrew, parado en el marco de la puerta, con la cara blanca, los hombros caídos, y una expresión que no supe descifrar. ¿Tú sabías que estaba aquí?, le pregunté sin rodeos. No respondió. Me sostuvo la mirada.
Y bajó los ojos. ¿Tú sabías que fingió ser mi asistente? ¿Que llamó a mi abogado? Silencio. Ese silencio me dijo más que cualquier palabra. Y entonces algo se rompió. No en mí, sino fuera de mí. Como si el rol de madre complaciente se cayera al suelo y quedara solo la mujer que fui antes de ser madre. Melissa, dije, apuntando hacia la puerta, lárgate de mi casa. Se quedó paralizada. Luego soltó una risa sarcástica. ¿Me estás echando? Sí, porque el respeto no es un mueble más de esta casa. Y tú lo has roto. ¿Tú? ¿Tú me vas a echar? Sí, porque por más que te esfuerces en olvidarlo, esta casa aún tiene mi nombre en la escritura. No grité, no temblé, no lloré, solo actué. Y eso fue lo que más la descolocó. Melissa tomó su bolso, dejó caer algunos papeles y se marchó con los tacones golpeando el mármol como una amenaza vacía. Andrew la miró irse. Luego me miró a mí. Quería decir algo, pero ya no quedaban palabras. Mamá. No, le interrumpí. Demasiado tarde, Andrew. Y me di la vuelta. Esa noche no puse la radio. No herví agua para el té. Solo me senté en el sillón del salón y abracé mis propias manos. Esas manos que alguna vez lo alzaron, que sostuvieron su cabeza febril, que firmaron cheques en blanco para su futuro, y que ahora habían señalado la puerta sin temblar. No fue por rabia, fue por algo mucho más fuerte, algo que nunca me habían enseñado a priorizar, mi dignidad. No voy a seguir dando explicaciones por protegerme, no voy a mendigar gratitud, no voy a seguir pagando el amor que ya no vuelve. Esta vez me quedo de pie. Esta vez me quedo de pie. Me desperté con el sonido persistente del teléfono fijo. Sonaba con ese tono agudo que, durante años, me había hecho correr descalza por el pasillo, con la toalla en la cabeza o las manos llenas de harina, por si era uno de ellos, necesitando algo. Pero esta vez no me moví. Lo dejé sonar. Después fue el móvil. Vibraba sobre la mesa con un zumbido ansioso. Tampoco lo toqué. No por desprecio, sino por algo más nuevo, más fuerte. Decisión. A las 8:15 ya contaba 4 llamadas perdidas. Para las 10 eran 12. No había duda. Habían empezado a notar mi ausencia. Fui a la cocina y me preparé una infusión de jengibre, miel y un trozo de cáscara de naranja. Ese ritual antiguo que solía postergar para atenderlos. Pero hoy era solo para mí. Salí al jardín con la taza aún humeante. Me senté bajo la sombra del limonero, el mismo donde días atrás enterré la flor de plástico. Aún recordaba cómo se hundió en la tierra, ligera pero sin alma, como las promesas que me hicieron por años. El aire estaba fresco. Las hojas apenas se movían, y por dentro yo también me sentía así, quieta, con los pies firmes, sin temblor. A las 11:03 llegó el primer mensaje. Mamá, perdón. No debí callar. No debí permitir lo que pasó ayer. ¿Puedo pasar a verte? Andrew. Leí cada palabra como quien deshoja un viejo cuaderno. Despacito. Ya no me sorprendía el tono arrepentido. Lo que dolía era el momento en que llegaba. Tarde. Demasiado tarde. No porque el perdón no sirviera, sino porque la herida ya había cicatrizado sola. No respondí. A las 11:48, otro mensaje. No me eches toda la culpa a mí. Yo solo alquilé un terreno. Tú también consentiste muchas cosas, Margaret. Daniel. Me reí sin sonido, porque hay hombres que, aun cuando se ahogan, prefieren culpar al agua. No respondí. No por desprecio, sino porque ya no quiero discutir con quienes nunca escucharon. A las 12:26, el mensaje más difícil de todos. Mamá, ¿estás bien? ¿Nos estás castigando? Rachel. Rachel.
Mi hija, mi niña, la que un día me pidió que firmara un poder general solo para facilitar los trámites, mamá. La que luego me llamó vieja desconfiada. Y ahora me preguntaba si este silencio era castigo. No lo era. Era descanso. Era rescate. Era por fin amor propio. Pero entiendo. Para quien vivió toda la vida apoyado en mis renuncias, mi calma podía parecer una forma de agresión. A la 1 de la tarde ya sumaban 19 llamadas perdidas. El teléfono era una orquesta de vibraciones y notificaciones. Una sinfonía desesperada, de quienes siempre me dieron por sentada. Andrew, arrepentido. Daniel, molesto. Rael, confundida. Melissa, nada. Ni una línea. Ni una disculpa. Ni siquiera una excusa. Tal vez por soberbia. O por vergüenza. Pero, en realidad, ya no me importaba. No encendí el móvil. No abrí los correos. Tampoco lloré. Me vestí con una blusa de lino suave. Guardé una libreta de tapas marfil en el bolso y salí sin decir a dónde. No dejé nota, porque nadie preguntaba cuando yo salía a comprar medicinas para ellos. Nadie llamaba cuando pasaba días enteros sola cocinando en Navidad. Y sin embargo, yo siempre estaba. Ahora, yo también me debía estar. Caminé hasta el centro cultural del barrio, el mismo edificio que había visto cientos de veces. Pasaba por allí con bolsas del supermercado, con sobres de facturas, con prendas de lavandería. Siempre decía, para cuando tenga tiempo. Ese día tenía tiempo y lo quería todo para mí. Entré, me apunté a un taller de cerámica y me senté frente a un pedazo de barro húmedo. La profesora tenía las manos curtidas, pero suaves, como las abuelas que aún saben abrazar sin decir palabra. ¿Primera vez?, me preguntó. Asentí y metí los dedos en el barro. Frío, vivo, blando, como todo lo que aún me quedaba por moldear. Hice un cuenco, torcido, pero propio, incompleto, pero verdadero. Y pensé, así soy ahora, no perfecta, pero por fin mía. Al volver a casa, había 5 llamadas más y un mensaje de voz de Andrew. Lo escuché mientras preparaba una infusión de hinojo. Mamá, estoy en el coche. He estado todo el día llamándote. Sé que no merezco una respuesta ahora, pero no quiero que pienses que no me importas. Solo no supe cómo actuar. Perdón. Pausé el mensaje, no por rabia, sino por gratitud. Gratitud hacia mí misma, por no dejarme arrastrar esta vez. Apagué el móvil, no por castigo, sino porque algunas cosas no son mías de resolver. Me senté junto a la ventana, con la libreta marfil y la pluma de tinta azul, y escribí, una por una, todas las llamadas del día. 28 intentos. 28 manos que por fin notaron que ya no estaba al otro lado. Y al final de la página anoté, hoy he recibido 28 llamadas. Y no he contestado ninguna. No por orgullo, no por venganza, sino porque estoy ocupada viviendo. Puse música instrumental. Me serví otro té. Miré el cielo enrojecido. Vi a una vecina regar sus plantas. Un gato cruzaba lento el muro. Y yo me sentí ligera. No porque todo estuviera bien, sino porque por primera vez yo estaba bien. Me recosté. Apoyé el cuaderno sobre el pecho. Sentí su peso tibio. Y en la última línea, antes de cerrar los ojos, escribí, no estoy castigando. Estoy respirando. Era sábado. Y hacía sol. De ese sol tímido que entra por las rendijas de la persiana, no con arrogancia, sino con respeto. Como si supiera que la casa guarda memorias que no deben ser perturbadas. Estaba en el patio regando mis plantas,
Las hojas de los geranios estaban secas por los últimos vientos, y el jazmín se había enredado con una rama vieja del naranjo. Tenía las manos llenas de tierra, y por primera vez en mucho tiempo me sentía en paz. La tierra olía a raíz, a algo que no florece por prisa, sino por constancia. Y entonces sonó el timbre. Una vez, 2 veces, 3, como quien no viene a saludar, sino a exigir respuestas. No me apuré, me lavé las manos, me sequé con un trapo y fui a abrir. Ya lo intuía. Andrew y Melissa. Él tenía la camisa arrugada, como si se la hubiera puesto a la carrera. Ella, sin maquillaje, sin pendientes, y con algo en la cara que por fin parecía humano. Nervioso. «Hola, mamá», dijo Andrew. «Hola, Margaret», murmuró Melissa sin mirarme a los ojos. No dije nada, ni una palabra. Solo me hice a un lado y le señalé el salón. El salón estaba en silencio. Las cortinas entreabiertas dejaban entrar una luz blanca, sin dramatismo. Sobre la mesa baja de madera había colocado la carpeta azul, una de esas antiguas, con elástico, donde guardo los documentos importantes, y también el cuaderno de tapas duras, donde durante meses escribí todo lo que no me atreví a decir. Se sentaron frente a mí. Yo no ofrecí té, ni agua, ni galletas, porque esta vez no estábamos en una reunión familiar. Estábamos, por fin, en la verdad. «Solo queremos entender», empezó Andrew. «¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué parece que nos estás alejando?» No respondí. Solo abrí la carpeta y la empujé con calma hacia ellos. «Esto», dije, «es lo que ha pasado durante 30 años». Andrew la abrió. Melissa apretó la mandíbula. El primer documento. La matrícula de su carrera universitaria. 12.460 euros. Segundo. Factura del vestido de novia de Melissa. Boutique de lujo en Valencia. 2006. 9.200 euros. Tercero. Crédito hipotecario avalado por mí a nombre de Daniel. 36.000 euros. Jamás devuelto. Había más. Viajes. Médicos. Abogados. Bautizos. Mudanzas. Una vida entera traducida en papeles. Mi vida. No es para reclamarles nada, dije con un hilo de voz. No es para que me devuelvan ni un céntimo. Es para que por primera vez sepan de dónde vino todo lo que recibieron. Andrew hojeaba lento, como quien se enfrenta a su infancia desde otro ángulo. Melissa no tocó un solo folio. Miraba la carpeta como si quemara. Yo no me fui, añadí bajando la vista. No desaparecí. Solo dejé de ser la que paga, calla y sonríe. Dejé de sostener lo insostenible. Dejé de justificar el abandono con «son cosas de familia». Hubo un silencio denso, de esos que no se llenan con disculpas, sino con conciencia. Y entonces ella habló. «¿Ya no nos quiere?» No gritó, no acusó. Solo lo dijo, como una niña que teme haber roto algo sagrado. La miré, y lo que sentí no fue rencor. Fue compasión, porque entendí que Melissa nunca aprendió lo que era amar sin condiciones materiales. «Sí», le dije, «sí los quiero, pero también me quiero a mí. Y he aprendido que cuando una madre se vacía completamente por los demás, no queda nadie para sostenerla cuando se rompe». Respiré hondo. Mis palabras salieron más suaves que el aire. No es que me haya quedado sin amor, es que no quiero quedarme sin valor. Melissa bajó la cabeza. Sus hombros se hundieron. Y por primera vez, lloró. No con la rabia controlada de quien manipula. No con el drama superficial de quien quiere salirse con la suya. Lloró desde un lugar más hondo, desde la vergüenza de no haber visto, de no haber preguntado, de haber tomado
sin mirar las manos que daban. Andrew cerró la carpeta. Se frotó la cara. Y entonces dijo, nunca pensé en lo que costaba. Solo creí que tú siempre ibas a estar. Siempre estuve, le respondí. Incluso cuando me ignoraban. Nos quedamos en silencio. No había nada más que decir. Solo sentir. Y por fin, ellos sintieron. No pidieron abrazos. No ofrecieron promesas. Se levantaron despacio. Melissa se limpió los ojos con la manga. Andrew asintió. Y se fueron. No hubo portazos. Ni escenas. Solo un adiós contenido. Como quien, por primera vez, empieza a entender la magnitud de su deuda emocional. Esa noche me senté junto a la vela encendida. La misma mesa. Las mismas manos. Otra Margaret. Abrí mi diario. Escribí con letra firme. Sin rencor. Sin miedo. Solo verdad. No me fui por falta de amor. Me quedé para aprender a amarme. Sin mendigarlo. Me quedé para aprender a amarme sin mendigarlo. La casa era pequeña. Un rectángulo blanco, modesto, con tejas viejas, desconchadas por los inviernos, y una verja baja cubierta de madreselvas que aún olían a infancia. No tenía lujos, ni suelos relucientes, ni cocina de mármol. Pero por primera vez en 40 años, yo podía cerrar una puerta sin sentir que me estaban vigilando desde el otro lado. Al cruzar el umbral por primera vez, me detuve. Pisé el suelo con ambas plantas, firme, y cerré los ojos. El aire era distinto. No olía a perfume de otros, ni a cocina recalentada para complacer. Olía a tierra mojada, a pan tostado, a libros abiertos. A mí. Era una casa sin fotografías impuestas, sin cuadros colgados para aparentar, sin vajillas que nunca me dejaron usar. Solo yo y el silencio. Un silencio que, por fin, no gritaba abandono, sino presencia. Me instalé sin prisa. Una alfombra de yute, un colchón bajito, unas cortinas de lino que cosí con mis propias manos, y una libreta de tapas duras, azul marino, que compré para empezar la única historia que me debía, la mía. La primera mañana me levanté antes del alba, no por ansiedad, sino por ese cosquilleo que tiene la vida cuando vuelve a ser tuya. Salí al pequeño jardín trasero. La tierra estaba húmeda por el rocío. Con las uñas llenas de barro, planté tomates, albahaca y una hilera tímida de pensamientos morados. Sentí que volvía a tener un cuerpo. Uno cansado, sí, pero útil, vivo, mío. 3 días después caminé hasta el taller de cerámica del pueblo. Tenía miedo. No por lo que pensarían, sino por lo que podría sentir si ya no era buena en nada. Pero cuando Celia, la profesora, me saludó con una sonrisa y un delantal manchado, supe que no se trataba de talento. Se trataba de volver a ensuciarse sin miedo. Moldeé una taza, torcida, frágil, y la decoré con pequeñas líneas en espiral, como las arrugas de mis dedos. La miré y lloré. Sí, lloré. Porque después de tantos años dando forma ya a la vida de otros, por fin moldeaba algo que no tenía que complacer a nadie. Mis días comenzaron a tener ritmo. Uno nuevo. Lento, pero lleno. Me despertaba con los pájaros. Caminaba descalza por el pasto. Hervía agua con cáscaras de naranja. Leía en voz alta para mí misma. Y escribía. Escribía como quien se cura. Como quien se encuentra. Como quien, por fin, deja de pedir permiso. Una tarde, mientras recogía albahaca, llegó una carta. Sin remitente. Solo decía para mamá, con esa letra medio apurada, medio avergonzada que yo conocía desde las tareas del colegio. Era de Rachel. Me senté bajo la bugambilia. Las flores caían sobre mi regazo como pequeñas disculpas del cielo. Leí. Mamá, aún no entiendo todo, pero he empezado a mirar cosas que antes no veía. Gracias por estar.
incluso cuando yo no. No lloré, no porque no doliera, sino porque, por primera vez, el dolor no tenía autoridad sobre mí. Lo leí, lo doblé y lo guardé en una cajita de madera junto a otras cosas que acepto, pero ya no arrastro. No esperaba llamadas, ni cumpleaños recordados, ni mensajes de disculpa, y no por resignación, sino porque comprendí que vivir deseando ser recordada era una forma de desaparecer en vida. Empecé a pintar macetas, con frases que yo misma inventaba. Hoy me elijo. La paz no se pide, se cultiva. La vejez no es final, es raíz. Las dejaba en la puerta de los vecinos. A veces nadie decía nada. Otras me dejaban pan o una flor a cambio. La soledad, poco a poco, dejó de ser hueco y se convirtió en refugio, como ese suéter que pica al principio, pero luego te abriga mejor que ninguno. Una mañana, escribiendo bajo la sombra de un limonero, me di cuenta. Hacía semanas que no pensaba en ellos. Ni en sí me extrañaban, ni en sí se arrepentían. Y no porque me diera igual, sino porque entendí que la paz no depende del reconocimiento de nadie. La paz es darse permiso. Ese día escribí en mi diario: he pasado 40 años apagando incendios ajenos. Ahora me toca encender mi fuego, no para que otros vean, sino para que yo me reconozca en mi propia luz. Por la tarde cociné lentejas con laurel y ajo. Canté mientras barría. Y cuando el sol bajó, me recosté en el sofá, con los pies en alto, y el alma, por fin, en paz. Ya no soy la madre invisible, ni la suegra estorbo, ni la mujer que se calla. Soy Margaret, la que planta tomates, la que cose lavanda, la que pinta macetas con frases para sanar, la que aprendió a amarse sin mendigarlo. Y esa es la mejor versión que he sido jamás. Era septiembre. El aire olía a manzana madura y a tierra que se prepara para el frío. Las hojas de los árboles empezaban a dorarse, como si el tiempo por fin quisiera tomar una pausa para respirar. Yo estaba en el porche bordando en una tela vieja. Una mariposa blanca se posó sobre la maceta de romero. Y en ese instante tan simple, el cartero pasó por la verja. «Buenos días, doña Margaret», dijo. «Una carta para usted». Era raro recibir cartas. Más raro aún ver ese nombre en el remitente. Andrew Whitmore. Mis manos temblaron, pero no por rabia. Era otra cosa. Esa mezcla de miedo y ternura que una madre nunca logra terminar de enterrar, aunque lo intente con todas sus fuerzas. Me senté en el banco de madera. Lo abrí con cuidado. Y leí. «Mamá, han pasado muchos días. Sé que no tengo derecho a escribirte. Pero hay cosas que, si no se dicen, pesan. Y esta me pesa desde hace meses. No te escribo por dinero, ni por la casa, ni por nada que se toque con la mano. Te escribo porque perdí a mi madre. Y lo peor es que me di cuenta tarde. El día que encontré esa flor de plástico, la que tú dejaste sobre la mesa cuando te fuiste, entendí algo que me atravesó el pecho. Esa flor era falsa. Y sin embargo, duraba más que nuestro amor. Y eso fue lo más triste que vi en mi vida. Me la llevé. No porque valga algo, sino porque me recuerda cada día el error más grande que he cometido. Elegir el silencio cuando tú gritabas por dentro. Perdón, mamá. No por irme, sino por hacer que tú tuvieras que irte. No terminé de leer en voz alta. No era necesario. Cerré la carta. La sostuve entre las manos y respiré hondo, como quien recoge algo roto y se da cuenta de que todavía tiene forma. Entré a la casa. Fui hasta el estante de madera, donde guardo las cosas que duelen bonito. Saqué la vieja caja de latón azul. Dentro, entre retazos de hilos y botones sin par, estaba la foto de Andrew cuando tenía 6 años. Llevaba un gorro de lana,
las mejillas rojas por el frío y una sonrisa que no sabía aún lo que era decepcionar. Doblé la carta con cuidado. La puse detrás de la foto, no como perdón inmediato, ni como reconciliación, sino como semilla. Era domingo. La brisa tenía ese perfume suave de tierra húmeda y hojas recién cortadas. Yo estaba en el jardín, como siempre por la mañana, revisando los brotes nuevos del limonero. Entonces escuché el sonido de la verja. No apresurado, no invasivo, solo, presente. Me giré. Andrew estaba allí, solo, con una maceta entre las manos. No dijo nada al entrar. Yo tampoco. No hacía falta. Sus pasos crujían sobre la grava. Caminó despacio hasta el limonero, allí donde, meses atrás, había enterrado la flor de plástico. Se agachó. Apartó un poco la tierra con las manos. Sus dedos temblaban, pero no retrocedían. No sé si tengo derecho a esto, murmuró, sin mirarme. Solo quería plantar algo que sí viva, algo que no se marchite por dentro, como yo lo hice contigo. Era una planta pequeña, un jazmín, aún sin flores, pero con brotes verdes en cada rama. Lo vi meter las manos en la tierra como si fuera pidiendo perdón con los dedos. No con palabras, no con promesas, solo con esa ternura torpe que tiene el que quiere reparar sin saber por dónde empezar. Cuando terminó, se levantó. No me abrazó. No pidió que lo perdonara. Solo se quedó de pie frente a mí, como aquel niño que una vez me trajo una piedra brillante, convencido de que era un tesoro. Sé que no basta, dijo por fin, pero quiero que algo crezca aquí, aunque sea lento, aunque me tome toda la vida. Yo asentí, no por lástima, ni por obligación, sino porque entendí que ese jazmín no era una solución, era un intento. Y a veces eso es suficiente para empezar de nuevo. Porque hay cosas que no se curan en un día. Y un hijo no vuelve solo porque pide perdón. Vuelve cuando entiende. Cuando se arrodilla frente a la herida que causó y no huye de su profundidad. Me senté junto a la ventana. La luz de la tarde entraba tibia, como una caricia que no exige. Miré mi taza torcida de cerámica, esa que hice con mis manos cansadas, y me dije a mí misma, hay cosas que necesitan tiempo para volver a crecer. Como la dignidad, como el amor propio, como una madre rota. Esa noche no escribí en mi diario, solo encendí una vela, la misma que encendí el día que decidí elegirme. La miré en silencio. Y por primera vez, no sentí que la flor de plástico era un símbolo de lo que faltó, sino de lo que resiste. Porque incluso lo falso, cuando es cuidado, puede durar toda una vida. Y quizás, pensé, eso también sea el amor. No perfecto, no nuevo, pero resistente, capaz de esperar hasta que el otro aprenda a mirar. No respondí la carta. No aún, porque a veces el mayor acto de amor es dejar espacio para que el otro por fin crezca. Lo que nos deja esta historia, la historia de Margaret, nos recuerda que una madre también tiene derecho a elegirse. No es egoísmo, es dignidad. Amar no significa desaparecer. Y sanar a veces comienza cuando dejamos de mendigar cariño. Nunca es tarde para volver a ser tú, aunque tengas 70 años, aunque te hayan fallado. Todavía puedes florecer, solo necesitas elegirte. Si esta historia te emocionó, suscríbete al canal, deja tu comentario y compártela con alguien que lo necesite. Y dime, ¿alguna vez tuviste que defenderte incluso de quienes más querías? Esta no es solo una historia, es una invitación a contar la tuya.